Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Desiree y hoy les traigo un nuevo video. Y este es un video que quería traerles hace bastante tiempo ya, pero como van a ver ustedes, es un caso muy largo con demasiada información y claramente resumirlo completo en un solo video me iba a llevar muchísimo tiempo. Este es entonces, como les conté, un resumen general de todo lo que pasó en el caso de Loan Peña, junto con una novedad muy importante que sucedió en estos días con respecto justamente a este caso. Así que sin mucha más introducción, vamos entonces a empezar. En el corazón de la provincia de Corrientes, en la tranquila localidad del 9 de julio, un suceso desgarrador capturó la atención de toda la Argentina. Loan Danilo Peña, un niño de apenas 5 años, desapareció sin dejar rastro el día jueves 13 de junio del año 2024. Aquel día, Loan acompañó a su padre, José Peña, a un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna Catalina Peña, ubicada en la zona rural de El Algarrobal. Esa era la primera vez que el niño visitaba la casa de su abuela en ese lugar. Pero lo que comenzó como un día de reunión familiar y aparente normalidad, pronto se tornaría en una pesadilla que, aún hoy en abril de 2025, mantiene en vilo a todo un país. Después del almuerzo, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, y sin la autorización explícita de su padre, Loan se unió a su tío, Antonio Bernardino Benítez, un amigo de la familia llamado Daniel Fierrito Ramírez, la esposa de este, Mónica Millapi, y otros niños en una excursión para recoger naranjas en un naranjal cercano, situado a unos 600 metros de la casa de la abuela. Loan fue visto por última vez aproximadamente a esa hora, a las 2:20, 2:30 de la tarde más o menos. Poco después, los adultos que acompañaban a todos los niños se percataron de la ausencia de Loan e inmediatamente pensaron que quizás había regresado solo a la casa de su abuela. Sin embargo, tras preguntarle a familiares y buscar rápidamente por el lugar, se dieron cuenta de que había sucedido lo peor. Loan Danilo Peña había desaparecido. La noticia de la desaparición de Loan se propagó rápidamente, generando una ola de preocupación y solidaridad en todo el país. Ante la gravedad de la situación, a las 23 horas después de la desaparición, se activó el Alerta Sofía, el sistema de alerta de secuestros de menores que existe en Argentina. Inicialmente se desplegó un vasto operativo de búsqueda que involucró a rescatistas y policías, quienes rastrillaron alrededor de 10.000 hectáreas en la zona de la desaparición, pero no se hallaron ni rastros del pequeño Loan. Así fue como de a poco la desaparición de este niño fue desencadenando una serie de eventos e investigaciones que parecían no llegar a nada. Como se mencionó, Loan desapareció el día 13 de junio. Al principio la investigación se centró en la posibilidad de que Loan se hubiera perdido accidentalmente, pero esa hipótesis pronto se derrumbaría totalmente, porque luego de varios días de búsqueda finalmente la misma dio resultados, pues se halló una naranja pelada y una zapatilla de Loan. La distancia y la forma en la cual fue encontrada esta zapatilla fue lo que empezó como a generar dudas en esta hipótesis que decía que Loan se había perdido. Además, ya como les conté, habían pasado muchos días de búsqueda exhaustiva me refiero, y no se lo había encontrado, tampoco se había hallado su cuerpo ni nada. Por ende, era bastante extraño que un niño solo, que se había perdido accidentalmente por el monte, no apareciera de ninguna manera después de tanta búsqueda. Pero aún de todos modos no existían pruebas claras de que a Loan le hubiera sucedido algo más. Durante esos días, de todos modos, arrestaron a los 3 adultos que habían acompañado a Loan ese día al naranjal, y ellos eran su tío Antonio Bernardino Benítez, un amigo de la familia llamado Daniel Fierrito Ramírez y la esposa de este llamada Mónica Millapi. Ellos fueron acusados inicialmente de abandono de persona, es decir, no se los acusó en esta instancia de
secuestro ni nada por el estilo. Simplemente la acusación decía que ellos como que habían descuidado al niño que debían cuidar. Días después, ante la falta de otros hallazgos relevantes, se emitió una alerta amarilla de Interpol y se ofreció una recompensa por información del paradero de Loan. Finalmente, un desarrollo significativo sucedió el día 21 de junio, cuando algunas pericias realizadas con perros adiestrados detectaron rastros del olor de Loan en 2 vehículos pertenecientes a un matrimonio conformado por Carlos Pérez, quien era un capitán de navío retirado, y María Victoria Cayllaba, una funcionaria municipal. Los vehículos en cuestión eran una camioneta Ford Ranger blanca utilizada para llegar al almuerzo aquel día y un automóvil Ford Ka rojo, con el que la pareja viajó a la ciudad de Corrientes al día siguiente de la desaparición. Ahí fue cuando la teoría de que Loan había sido víctima de un secuestro y posible trata de personas comenzó a cobrar fuerza, pues se creía que el niño había sido sacado del lugar de ese camino al Naranjal en esa camioneta Ford Ranger blanca y posiblemente trasladado después en el Ford Ka rojo a la ciudad de Corrientes. Se sospechaba de que el niño podría haber sido entregado allí a justamente una red de trata de personas, quizás con destino al país de Paraguay, dada la proximidad que tiene esta ciudad con la frontera. Tras estos hallazgos, claramente Carlos Pérez y su esposa Victoria Cayllaba fueron detenidos, convirtiéndose de esta forma en los principales sospechosos de haber entregado a Loan a una red de tráfico infantil, según la fiscalía. Pero ese mismo día también fue arrestado un comisario local de nombre Walter Maciel. ¿Y por qué fue arrestado este hombre? Los fiscales llegaron a la conclusión de que el hallazgo de la zapatilla de Loan había sido una puesta en escena. Es decir, que la zapatilla había sido plantada en ese lugar por alguien con el objetivo de que fuera encontrada por las autoridades, y que el niño jamás había estado en ese lugar. Se sospechaba que este comisario llamado Walter Maciel había sido esa persona quien había plantado esa zapatilla ahí, con el objetivo de justamente demorar la búsqueda inicial y obstaculizar la investigación. Además, se descubrieron algunos mensajes borrados y material de pornografía infantil en el celular de Carlos Pérez, lo que le añadió una dimensión perturbadora al caso. Pero al final no se pudo crear una conexión directa entre ese material y el caso de Loan. Ya sé que son muchos nombres y personas los que les estoy mencionando, pero no se preocupen que al final les voy a estar contando bien cuál fue como la reconstrucción de todo este caso y el papel exacto que tuvo cada uno. Entonces, ante la sospecha de trata de personas, la causa pasó a la jurisdicción federal. La Procuraduría de Trata y Explotación de Trata de Personas, Protex, se enfocó al 100% en esta hipótesis de crimen organizado y posible tráfico. Se analizaron entonces los teléfonos de los 6 detenidos y se digitalizó todo el expediente. Los esfuerzos de búsqueda, por otro lado, continuaron, incluyendo la revisión de lugares previamente rastrillados, y además se estableció la cooperación internacional con Paraguay y Uruguay en la búsqueda de Loan. La intervención federal de esta forma aportó recursos especializados y una perspectiva más amplia a la investigación, reconociendo claramente que existía una gran posibilidad de que detrás del caso Loan hubiera una red criminal compleja. El día 24 de junio, la Justicia Provincial de Corrientes se declaró incompetente para seguir investigando el caso. Un nuevo giro en la investigación se produjo el día 6 de julio del año 2024, con la detención de Laudelina Peña, la tía de Loan y pareja de Bernardino Benítez. Ella fue imputada por falso testimonio y sustracción de menores. Pues Laudelina, entre esas entrevistas que le hacían para preguntarle qué había visto, qué había sucedido ese día y demás, en un momento dijo que ella sabía que Loan había sido atropellado accidentalmente por Pérez y su esposa Victoria Cayllaba, y que después ellos mismos habían escondido el cuerpo. Pero Laudelina después desmintió esta versión, y que claramente la acusaran formalmente de falso testimonio, porque era básicamente lo que había hecho. Hasta ese momento, a pesar de todos los esfuerzos, el paradero de Loan seguía siendo desconocido. La investigación continuó,
Se siguieron registrando los teléfonos de las personas involucradas, revisando imágenes de cámaras de seguridad y demás. Entonces, con Laudelina hasta el momento se sumaban 7 detenidos. La propia Laudelina, su esposo, que serían tíos de Loan, un matrimonio extra que serían como amigos de la familia de Loan que estaban ese día en el almuerzo, aparte este capitán de navío retirado y la funcionaria municipal, quienes eran dueños de los vehículos en donde se hallaron olores de Loan, y finalmente este policía que intentó plantar una pista falsa para desviar la investigación. Como les dije, no se preocupen si todavía no pueden encontrar como una conexión entre todas estas personas, porque después les voy a estar contando como la reconstrucción de todo el caso que hicieron las autoridades en base a las investigaciones y a las cosas que se fueron descubriendo, y ahí van a ver, digamos, cómo se conectaban todos y cómo fue el plan que tenían. Entonces, la justicia ordenó que la prisión preventiva para los 7 debía mantenerse. Uno de ellos intentó solicitar la prisión domiciliaria, pero le fue rechazada. Por esos días, luego de que estas personas quedaron detenidas y las investigaciones continuaron, el Papa Francisco se expresó con respecto a este caso y mostró su preocupación por la posibilidad de que Loan hubiera sido secuestrado con el objetivo de ser vendido para el tráfico de órganos. Por otro lado, el abogado Juan Pablo Gallegos presentó una teoría en la cual él decía que el caso de Loan había sido una especie de secuestro express, con fines de explotación sexual dentro de la provincia de Corrientes, Argentina. Todas estas eran hasta el momento solamente hipótesis. Si bien se tenía ya a varios detenidos y muchas sospechas, no se sabía con exactitud qué había pasado con Loan y con qué fin exacto se lo habían secuestrado. El caso de Loan Peña ha recibido una cobertura mediática exhaustiva en toda la Argentina. Los medios han ofrecido actualizaciones prácticamente minuto a minuto durante los primeros días y análisis detallados de cada nuevo desarrollo que iba presentando el caso. La participación de varias figuras mediáticas, como por ejemplo el abogado Fernando Burlando, también contribuyó a la alta visibilidad del caso. Los propios padres de Loan, José Peña y María Noguera, también han sido figuras recurrentes en los medios, compartiendo allí su dolor, exigencia de justicia y haciendo llamados desesperados por información sobre su hijo. Los medios, por otro lado, también cubrieron las marchas y manifestaciones diversas que se hicieron organizadas por la familia y por la comunidad para pedir por el regreso seguro de Loan. Esta presencia mediática tan importante claramente sirvió para que el caso se mantenga vivo desde siempre. Este caso, el de Loan, particularmente se visibilizó tanto que toda la sociedad argentina básicamente estaba y está esperando saber exactamente qué fue lo que sucedió y, sobre todo, esperan, aunque sea difícil, que el niño aparezca sano y salvo. De verdad, el caso de Loan Peña generó una profunda conmoción y empatía en toda la sociedad argentina. Innumerables mensajes de apoyo y solidaridad fueron dirigidos a la familia del niño. Por otro lado, también las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para crear conciencia y coordinar esfuerzos en la búsqueda de Loan. Todas estas manifestaciones públicas claramente sirvieron para mantener el caso en la agenda mediática y para presionar a las autoridades a priorizar siempre la investigación, además de brindar un sentido de acción colectiva y apoyo a la familia de Loan Peña. Porque casos como el de Loan hay muchísimos, lamentablemente, pero la gran mayoría queda en la nada y por ende esos niños nunca tienen justicia y muchísimo menos vuelven a sus casas. Entonces, en verdad fue muy importante que este caso se visibilizara de esta manera, porque Loan es uno de muchísimos a los cuales les pasa lo mismo. De esta forma pasaron meses en donde la investigación fue avanzando muy lentamente y no se podía determinar cuál era el paradero de Loan. Loan seguía sin aparecer a pesar de la cantidad de detenidos que habían por el caso. Finalmente, en abril de este año ya 2025, casi 10 meses después de la desaparición del niño, el caso pasó a una etapa crucial, pues la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos de los 7 detenidos por sustracción y ocultamiento de un menor, acercando de esta forma el caso a la instancia ya de un juicio oral.
Entonces, para este momento ya la justicia, como les conté, tenía una especie de reconstrucción de todo lo que sucedió ese día de los hechos y cuál había sido el papel de cada una de estas personas involucradas. Resulta ser que ese día, 13 de junio de 2024, Loan, como ya sabemos, acompañó a su padre José a pasar el día en la casa de campo de su abuela Catalina. Ese día, justamente, ella había organizado un almuerzo familiar con varios miembros de la familia y también algunos amigos. Entre estos invitados se encontraban estas personas que luego serían claves en esta historia. Antonio Benítez, tío de Loan y esposo de Laudelina Peña, por ende también ella era tía de Loan. Daniel Ramírez y su esposa Mónica Millapi, que eran amigos de la familia, y una pareja también conocida por todos, que eran Carlos Pérez y Verónica Cayllaba. De acuerdo a lo que determinó la justicia, después del almuerzo se suponía que Benítez y Ramírez llevarían a Loan y a otros niños más que había en ese almuerzo a aquel naranjal. Mientras tanto, el papá de Loan se quedó en la casa siendo entretenido por Carlos Pérez y Verónica Cayllaba, quienes lo mantuvieron ocupado, digamos, con charlas y bebidas alcohólicas. Laudelina, la tía de Loan, y Mónica también acompañaron al resto del grupo a esa caminata hacia el naranjal. Pero en un momento clave, y siguiendo todo lo que ya estaba planeado, Laudelina se apartó del grupo y regresó sola a la casa de la abuela, ¿no? Poco tiempo después, Loan fue separado del resto de los chicos por Benítez, el esposo de Laudelina, y tío de Loan, recordemos. Y en ese momento él le avisó a Laudelina que pusiera en marcha la siguiente parte del plan. Ahí es donde vuelven a aparecer Pérez y Cayllaba. Estos dos, cuando recibieron la señal, salieron de la casa de la abuela con la excusa de que se iban a ver un partido de fútbol. Sin embargo, en realidad fueron a una escuela abandonada que había en el área conocida como La Tapera, donde ahí Benítez les entregó a Loan. Seguramente después de esto esta pareja trasladó a Loan en sus vehículos y por ese motivo los perros rastreadores más adelante encontraron su olor ahí. Mientras todo esto pasaba, Mónica Millapi se quedó cuidando a los demás niños con el objetivo de que no se dieran cuenta tan pronto de que Loan no estaba. Ahora, uno de los puntos más serios que aparecen en el expediente judicial es el rol del comisario Walter Maciel, quien al parecer, e incluso también para los propios jueces, tuvo un rol directo en todo el crimen. También se cree que tomó ciertas decisiones antes del hecho para asegurarse de que el plan funcionara sin problemas. Según la investigación, este comisario tomó varias medidas para encubrir lo que iba a pasar. Una de las más graves fue haber manipulado el libro de registros de la comisaría. Esto impidió que quedaran asentados los horarios claves relacionados con la desaparición de Loan, lo cual retrasó la reacción de la policía durante las primeras horas, que como ya sabemos son fundamentales en estos casos. Pero eso no fue todo. Días antes del 13 de junio, es decir, el día de los hechos, Maciel habría estado tomando fotos de diferentes niños por la zona, posiblemente con la intención de identificar a su futura víctima. Y ese mismo día del almuerzo en la finca, este hombre se encargó de generar una especie de entorno seguro para los responsables. O sea, se montó todo un escenario para que el plan saliera lo mejor posible, digamos. Por otro lado, una de las conclusiones más importantes a las cuales llegaron los jueces era que Loan, al parecer, no era el niño originalmente elegido para el secuestro. Todavía no se conoce quién era el niño exacto que iban a secuestrar, porque como les digo, había muchos niños en ese almuerzo. Pero lo que sí está claro es que la decisión de llevarse a Loan fue tomada a último momento. Según parece, su llegada a ese almuerzo familiar con su padre fue algo inesperado para los organizadores del plan. Como Loan era el más pequeño, se cree que por ese motivo decidieron a último momento llevarse a él y no al niño que tenían pensado antes. Aunque los magistrados admiten que todavía hay varios aspectos del caso que no están del todo claros, también dejaron en claro que las pruebas reunidas alcanzan para confirmar que existió una planificación detallada y deliberada en todo este caso.
Todos los involucrados, estas 7 personas detenidas, sabían exactamente lo que hacían y cumplieron un papel fundamental en la ejecución del crimen. Además, durante todo este tiempo se confirmó el procesamiento de 2 individuos más en esta causa que al parecer están vinculados con la Fundación Dupuy, una fundación que nació del caso de Lucio Dupuy, que es una historia de otro niño muy fuerte, porque al parecer estas 2 personas intentaron como obstaculizar la investigación. No se sabe muy bien qué fue lo que hicieron todavía, pero al parecer quedaron de igual manera en prisión preventiva. Viviana Canosa, una figura reconocida en los medios de comunicación argentinos, ha generado durante los últimos días una intensa controversia al denunciar públicamente la existencia de una presunta red de trata y abuso de menores, alegando la posible implicación de personas famosas. Este delicado asunto capturó muchísimo la atención pública, especialmente en un contexto en donde la desaparición de niños como Loan Peña o Lian han mantenido en vilo a la sociedad durante todo el último año. Vamos a estar viendo entonces qué fue lo que dijo Viviana Canosa, cuál fue el impacto mediático que tuvo lo que dijo, la narrativa de su denuncia y el estado legal actual de la misma, y también esta especie de conexión entre comillas que terminó teniendo todo esto con el caso de Loan. Todo esto inició porque Viviana Canosa en su programa un día hizo una serie de acusaciones de robo dirigidas hacia una figura mediática. Al parecer, ambas personalidades ya habían estado en conflicto previamente. Sin embargo, toda esta situación tomó un giro inesperado y de mayor gravedad cuando Canosa comenzó a referirse públicamente a la existencia de una red dedicada a la trata y abuso de menores, insinuando que personas famosas podrían estar involucradas en esas actividades ilícitas. En sus declaraciones públicas, Canosa ha afirmado poseer pruebas sustanciales para respaldar sus acusaciones, mencionando específicamente la existencia de documentos, fotografías, grabaciones de video y audio que supuestamente incriminarían a los responsables. Además, manifestó tener conocimiento directo de los nombres de las personas involucradas en esta red y de las ubicaciones donde presuntamente se llevarían a cabo los actos de reclutamiento y abuso. Entre las alegaciones más específicas se encuentra la acusación de que menores de edad serían captados en discotecas y posteriormente trasladados a residencias privadas con el propósito de ser víctimas de explotación sexual. A pesar de haber hecho estas afirmaciones tan contundentes, Viviana Canosa en sus primeras apariciones públicas, hablando sobre este tema, no proporcionó detalles concretos, que permitieran corroborar de manera independiente la existencia o no de esta supuesta red. Pero Canosa sí hizo referencia a que una de estas figuras que ella señala como participante, de esta red, estaría involucrada con el caso de Marcelo Corazza, quien se hizo famoso hace varios años por ganar un Gran Hermano y que ha sido acusado en el pasado de delitos relacionados justamente con la explotación sexual infantil. Toda esta controversia se intensificó aún más con la difusión en diversos medios de comunicación de una supuesta lista de nombres de personas famosas que estaban relacionadas justamente con esta red y habían sido mencionadas por Viviana Canosa. La divulgación de estos nombres claramente generó una ola de reacciones por parte de los mencionados. O sea, estas personas que fueron mencionadas en esta lista como supuestos participantes de la red salieron a hablar, negando cualquier tipo de vínculo con estas actividades ilícitas. Días después, Canosa formalizó su denuncia al presentarse en los tribunales federales de Comodoro Pi, donde inicialmente declaró ante el fiscal federal Carlos Stornelli. Según los informes, Stornelli, es decir, el fiscal, consideró que la denuncia inicial poseía elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación preliminar. Esta intervención de un fiscal federal, en este caso, subraya la seriedad de estos delitos que se están denunciando, ya que la trata y el abuso de menores son considerados crímenes federales en la Argentina.
Posteriormente, Viviana Canosa ratificó y amplió su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, en una audiencia en la que también participó la fiscal María Alejandra Mangano, que es especialista en casos de trata de personas. Se dice que este proceso de ratificación se extendió por aproximadamente 3 horas. Y después, Viviana Canosa reiteró públicamente haber presentado una cantidad de pruebas considerables frente al juzgado. La ratificación de una denuncia, como sucedió en este caso, es un acto legal importante, ya que implica que el denunciante confirma bajo juramento la veracidad de sus acusaciones, lo que le otorgaría, digamos, una mayor solidez jurídica al proceso investigativo. Inicialmente existió una cierta confusión respecto a si se había decretado secreto de sumario o no en esta causa, pero posteriormente se confirmó que sí, que efectivamente se había decretado el secreto de sumario. ¿Y qué es esto? El secreto de sumario es una figura legal que restringe la divulgación pública de información relacionada con la investigación en curso, con el objetivo claramente de proteger la información, para que no haya como obstrucciones, digamos, para que no se pueda entorpecer la investigación. También tiene el objetivo de proteger a las víctimas y de mantener la presunción de inocencia de los acusados. Después de todo esto, algunas de las personas cuyos nombres aparecían en esa lista de acusados por parte de Viviana Canosa decidieron que también van a tomar acciones legales. Una de estas personas incluso supuestamente presentó una querella por calumnias e injurias en contra de Viviana Canosa. Como les dije, todo esto estuvo saliendo casi todos los días en los medios de comunicación en la Argentina. Se armó como una especie de circo mediático, digamos, entonces muchas personas fueron como cambiando su opinión al respecto. Al principio la mayoría opinaba que Viviana Canosa estaba de verdad como siendo valiente y denunciando delitos muy graves, pero después muchos empezaron a preguntar por qué estaba denunciando recién ahora, porque parecía que ella daba como a entender que ya sabía de antes, digamos, lo que sucedía, pero entonces se preguntaban todos por qué no había denunciado antes. Ella dijo como que recién ahora tenía las pruebas suficientes. Pero para hacer una denuncia, digamos, si ustedes ven algo, se enteran de alguna actividad ilícita o lo que sea, no necesitan tener pruebas específicas para ir a denunciar, porque es la justicia la que se tienen que encargar de investigar. Por ende, muchas personas empezaron a preguntar si quizás todo esto no era más, por más grave que sea, no era más que nada quizás un plan por parte de Viviana Canosa como para aumentar el rating de su programa o algo así, o quizás mantenerse como en el centro de la atención mediática. Y como si todo esto no fuera poco, tenemos, como les digo, también la relación de todo esto con el caso de Loan. Como sabemos, el caso de Loan Danilo Peña, este niño que desapareció en circunstancias aún no esclarecidas del todo, ha mantenido a la sociedad argentina en vilo durante meses. Viviana Canosa, en todo este contexto, realizó declaraciones públicas sugiriendo que poseía información sensible que podría ser relevante para la investigación de la desaparición de Loan. Además, dijo que ella se había reunido con Timothy Ballard, un activista estadounidense conocido por su lucha contra el tráfico infantil y por ser director de la película Sonidos de Libertad, la cual trata estos temas. Viviana Canosa afirmó que al parecer Ballard tendría información sobre el posible paradero de Loan. Es importante igual señalar que la figura de Timothy Ballard no está exenta de controversia, pues al parecer existen como ciertas acusaciones en su contra y cuestionamientos sobre los métodos que él utiliza en su trabajo. Esta conexión que quizás Viviana Canosa quiere hacer entre su supuesta denuncia de una red de trata y el caso de Loan podría considerarse como una especie de esfuerzo o algo así de vincular lo que ella está queriendo denunciar, sus alegaciones, con un caso que ya es conocido y es de alto impacto emocional en la Argentina, como lo es el caso de Loan. Y como les dije al principio del video, después de todo esto, los familiares de Loan salieron a hablar y comentaron su opinión al respecto de lo que estaba pasando y de lo que Viviana Canosa había salido a decir. La reacción de la familia de Loan ante las declaraciones de Viviana Canosa se caracterizó por la preocupación ante la posible confusión o falsas expectativas que podrían generarse. A través de su abogado, la familia emitió un comunicado oficial
en el que en primer lugar expresaron su agradecimiento por toda la colaboración que habían recibido desde siempre, pero solicitaron que cualquier aporte se canalice a través de canales judiciales oficiales, sin realizar declaraciones públicas que pudieran generar, por ejemplo, confusión o alimentar falsas esperanzas. La familia también dijo que ellos están totalmente comprometidos a seguir con la búsqueda de Luan y que van a seguir adelante con mucho dolor, pero con esperanza y también dignidad, confiando en que la verdad llegará algún día. Como les comenté al principio, la denuncia de Viviana Canosa tuvo una repercusión mediática masiva y generalizada en toda la Argentina. Que más que nada siento que hasta en un punto se desvió la atención de lo que debería ser el tema principal, que sería esta presunta red de trata y abuso de menores y de las posibles víctimas. Se reportó después que el programa de Viviana Canosa efectivamente experimentó un aumento significativo en sus índices de audiencia tras su denuncia. Y no solamente la gente, sino también algunos comentaristas legales y figuras de los medios en general se expresaron comentando que dudan sobre la veracidad y el sustento probatorio de la denuncia de Viviana Canosa. Comentaron que no tiene ella nombres de víctimas específicos, fechas precisas, ni ubicaciones exactas de los supuestos hechos. Además, algunos comentaristas dijeron que es extraño que Viviana haya hecho primero la denuncia de forma pública, digamos, y después formalmente ante la justicia. Como en todo caso, si quisieras hacerlo de forma seria, harías lo contrario, digamos. Además, algunos analistas sugirieron que el énfasis, digamos, de querer implicar a personas famosas en esta supuesta red podría ser una estrategia por parte de Viviana Canosa para generar mayor atención mediática. En contraposición, Viviana Canosa ha defendido enérgicamente sus acciones, insistiendo en que ha presentado sí pruebas sustanciales ante la justicia y alegando que existen poderosos intereses que buscan silenciarla y desacreditar su denuncia. En un momento incluso ha llegado a afirmar que posee millones de pruebas que respaldan sus acusaciones. Canosa además ha declarado que su motivación principal para hacer todo lo que está haciendo es el bienestar de los niños y su deseo de contribuir a una sociedad mejor, libre de explotación infantil. Por otro lado, se informó de que al parecer una organización que trabaja en la lucha contra la trata de personas, al parecer presentó una denuncia relacionada con temas similares antes de que Canosa hiciera sus acusaciones públicas. Así que digamos que en base a todo esto, como que la opinión de la gente fue cambiando más que nada, más que dividiéndose, siento que se fue transformando, como que al principio parecían estar todos más que nada del lado de Viviana y ahora están más que nada como del lado de creer que está mintiendo, que está queriendo solamente generar polémica y aumentar su rating más que nada. Si se llegara a comprobar que todo esto que está diciendo Viviana es efectivamente mentira, creo yo que podría tener problemas muy graves ante la justicia e incluso quizás podría hasta ir presa. Porque creo, alguien me lo confirmará en los comentarios, pero creo yo que todo esto tiene que ser un delito, si llega a ser mentira todo. Y en el caso de que obviamente se termine de comprobar totalmente de que fue mentira. Y claramente no faltó en este caso la mención del caso de Natalia Yait, que para los que no son de Argentina, les comento así de forma muy rápida, Natalia Yait también era una figura pública, quien en el año 2018 realizó acusaciones públicas de gran impacto durante su participación en el programa de Mirta Legrand, donde denunció la existencia de una red de explotación infantil que involucraba a figuras prominentes del deporte, los medios y la política, llegando incluso a mencionar números de teléfono supuestamente utilizados para pagar a menores por ya saben qué. Todo este caso de Natalia Yait lamentablemente tomó un giro trágico cuando ella fue hallada sin vida en febrero del año 2019 en un salón de fiestas en Tigre. El informe de la autopsia indicó que su fallecimiento se debió a una falla multiorgánica que derivó en un colapso cardiorrespiratorio, con rastros de coca ya saben qué en su organismo. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento generaron numerosas dudas y teorías, alimentadas por sus previas denuncias claramente
y temores que ella ya había manifestado, porque ella en un momento hizo un tweet en donde decía que ella no se iba a quitar la vida ni se iba a drogar, y si le llegaba a pasar algo debía ser investigado. Por ende, toda su familia sostuvo y sigue sosteniendo hasta el día de hoy que Natalia fue asesinada con el objetivo de silenciarla. Y obviamente que al principio se lo relacionó, se volvió a hablar del tema, digamos, ante todo esto que pasó, cuando más que nada la opinión pública estaba del lado de Viviana, más que nada. Incluso algunos la presentaron como la nueva Natalia Yahid, ¿no? Como esa mujer que iba a seguir como su lucha. Pero se volvió todo tan, como les digo, un circo mediático, todo se fue como desviando para todos lados, tanto que las personas ya pasaron a dudar de lo que Viviana dijo desde un principio. Es un tema muy delicado realmente pero lo que creo yo es que más que nada no hay que dejar que justamente se desvíe del tema central. Aquí lo importante es ver si se llega a descubrir que existe en verdad esta supuesta red de trata, que es lo importante. Porque si se llega a investigar y a descubrir algo y a hacer algo al respecto, se podrían salvar la vida de muchísimas futuras víctimas. Entonces, más que nada eso, si ya va a tener tanta repercusión por todo lo que pasó, al menos que se siga con el tema, pero con lo que verdaderamente importa, ¿no? Y sobre todo también si la justicia considera necesario que se investigue para ver si esta red tiene algo que ver con el caso de Loan o de Lian. Habrá que ver entonces qué pasa en los siguientes días con respecto a lo que diga la justicia, ¿no? En qué queda en verdad más que nada la denuncia y en cómo avanza eso. Si llega a haber algún tipo de noticia importante con respecto a eso, voy a ver si les traigo otra parte, pero siempre que esté relacionado claramente, como les digo, con el tema que nos importa, que es no toda esta supuesta red que existe y que estaría operando técnicamente, ¿no? Actualmente. Vamos a continuar entonces con las actualizaciones del caso de Loan Peña. ¿Y qué fue lo que estuvo pasando durante los últimos días? Sucedió que el abogado de los familiares de Loan renunció y al parecer los estafó, siendo esta como la segunda vez que los familiares cambian de abogado, porque en un principio estuvo Fernando Burlando y ahora este hombre de apellido Gallego, quien, como les comenté, al parecer renunció y se llevó dinero con él. Pero ¿cómo fue que este hombre llegó a la causa y qué fue exactamente lo que pasó? Vamos a estar viendo entonces todo esto en esta parte del video. Cuando Loan desapareció inicialmente en Corrientes, estaban todos desesperados por encontrarlo. Y sus familiares, como la investigación no avanzaba, decidieron buscar la ayuda de un abogado muy conocido, el cual es Fernando Burlando, quien es famoso por llevar casos mediáticos y difíciles. Al principio todos creían que su presencia iba a lograr un cambio importante en el caso, pero pronto empezaron los problemas. Burlando chocó con la justicia local. Se dice que cada vez que él pedía una medida, como por ejemplo investigar algo nuevo o interrogar a alguien, le respondían con trabas. Así él empezó a sentir que nadie quería realmente que se avanzara en la causa. Por esto, Burlando dedujo que el poder político estaba metido en el medio y que no dejaba que las cosas salieran a la luz. A esto se le sumaron conflictos con la familia de Loan, porque al parecer el hermano salió a criticar a Burlando públicamente. Dijo que él no estaba haciendo lo suficiente por la causa. Burlando ante esto se defendió, pero claramente la relación entre él y los familiares de Loan no quedó siendo la misma. La tensión entre todas las partes creció tanto que la madre de Loan terminó tomando la decisión de sacar a Burlando del caso, revocándole así ese poder legal que en un principio le había dado. Burlando se fue diciendo que prácticamente lo echaron a patadas y dejó en claro que a él no lo dejaron trabajar como hubiese querido. Además, comentó que él sospechaba bastante de los propios padres de Loan y de la familia del niño en general. Del tape que vimos donde dice que la familia, si son católicos, van a ir al infierno. Le pregunté qué data tiene y por qué dijo eso. Me cuenta lo siguiente. Vamos a escuchar el audio, me autorizó a pasar. Padres, jamás sospeché de los hermanos que entrevisté tampoco, si bien inicialmente la investigación eran todos sospechosos, más allá de lo que decía la gente y todos.
si no lo hubiese denunciado yo mismo, en un tema donde hay una criatura de 5 años sustraída, lo hubiese denunciado yo. Cuando en los últimos tiempos, hablando con José, le dije, no sé, varias veces no se reunirá, pero mirá que está, o sea, el poder político de alguna manera está entrecruzado en la investigación por varios motivos, no sabemos por qué. No sabemos por qué el tuit del gobernador Valdés, no sabemos por qué esta versión de Codazzi y Laudelina, Codazzi, Pellegrini y todos los demás. Entonces yo les recomendé no reunirse con nadie, claro, que esté de alguna manera, de una u otra, interfiriendo en la investigación o de alguna manera que esté vinculado a la investigación. Cuando yo veo que se juntan en la gobernación, no sé con quién realmente, pero en los medios decían que se habían juntado con Valdés o en la casa de Valdés, ahí me di cuenta que eso, a ver, metafóricamente se puede haber dicho algo, que no creo, pero sí que eso es entregar a Loan en el sentido de bajar los brazos. Ya ahí te das cuenta que bajar los brazos, o le hicieron bajar los brazos en la investigación. Fíjate el cambio que hay. Ayer hicieron un video, busquen a Loan contra la potencia de todos los medios, la potencia diaria de la lucha, de marcar errores en la investigación, horrores en los procedimientos, horrores en las ideas que pretendían abordar. Y todo esto ocurrió después de esa, entre comillas, supuesta reunión. Entonces, entregar a Loan, primero, esa reunión, si es así y si se pactó algo, sí merecen el infierno, sin lugar a dudas. Porque con un hijo no transás y con un hijo no dialogás con quienes de alguna manera todavía no se sabe qué participación y qué vínculo tienen con la investigación. Es ser su propia conciencia los que los hace reaccionar así, ¿entendés? A veces eso pasa, eso sucede con la conciencia. Como verán, Fernando Burlando hizo estas declaraciones muy fuertes contra los familiares de Loan, comentando que se merecen el infierno, y también encontré que dijo que los padres de Loan al parecer pactaron con quienes saben de la desaparición. Entonces, ante esta situación, los padres de Loan, María y José Peña, decidieron en septiembre del año 2024 comenzar a trabajar con Juan Pablo Gallego, abogado, para que los representara legalmente. Él es conocido por haber trabajado en casos de alto perfil, como por ejemplo en el caso de el padre Grassi. Para quienes no conocen este caso, resumidamente, este hombre que están viendo en pantalla fue un sacerdote argentino muy conocido por su trabajo en la Fundación Felices los Niños, que ayudaba a chicos en situaciones vulnerables. Pero en el año 2002 fue acusado de abuso sexual por varios menores que vivían en esa fundación. Después de un juicio largo y polémico, en el año 2009, Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso agravado y corrupción de menores. Pasó varios años él libre durante las apelaciones de esa condena, pero en el año 2013 finalmente fue detenido y llevado a prisión. Entonces, volviendo al caso de Loan, durante su gestión, Gallego presentó nuevas hipótesis del caso y testigos. Criticó abiertamente a los investigadores originales por, según él, haber desviado la atención hacia teorías de, por ejemplo, trata de personas y demás que no tenían fundamentos sólidos. Sin embargo, la actuación de este abogado también fue sujeto de críticas, pues se filtró un video en el que se lo veía participando en una audiencia judicial desde un lugar público, lo que generó cuestionamientos sobre la confidencialidad y el profesionalismo en el manejo del caso. Durante el último tiempo, según relata la familia de Loan,
Este abogado gallego les propuso a ellos realizar pericias informáticas a los teléfonos de todos los detenidos en la causa, en colaboración con el especialista Julio López, quien iba a hacer, digamos, la pericia informática. Para este procedimiento le solicitó a los padres de Loan una suma de 12.5 millones de pesos argentinos. Se dice que tras la entrega de este dinero por parte de los familiares de Loan, Gallego comenzó a bloquear a los miembros de la familia en redes sociales y otros canales de comunicación. Cuando intentaron contactarlo a él para que les comentara sobre el avance de esas pericias y del destino del dinero, básicamente, los familiares de Loan no obtuvieron respuestas claras. Y además el perito Julio López, quien iba a hacer esa pericia informática, negó haber recibido dinero y afirmó que él le había dicho a Gallego que el trabajo él lo iba a hacer de forma gratuita. De esta forma se dice que este abogado los estafó, digamos, a los familiares de Loan porque les pidió ese dinero y después desapareció sin haber hecho ningún tipo de pericia, ni estudio, ni nada. Nos sentimos traicionados, confiamos en él y ahora estamos peor que antes, comentó Mariano Peña. Ante esta situación, la familia de Loan presentó una denuncia pública contra Gallego por presunta estafa, ¿no? Claramente. Cuando este abogado apareció, dijo que por su parte él había renunciado a la causa por razones personales y profesionales. Además, se reportó que Gallego le envió, al parecer, una carta a documento a un periodista del canal de televisión A24, lo que fue interpretado por algunos como un intento de silenciar críticas y limitar la libertad de prensa. Todo este escándalo no solamente afecta claramente la confianza por parte de, creo que toda la sociedad, ¿no?, con respecto al sistema judicial, sino que también podría entorpecer, obviamente, el avance de la causa principal, que es la desaparición de Loan Peña. Ahora pasemos a lo siguiente que sucedió, que fue que dos periodistas del canal de Crónica TV viajaron hasta Corrientes para reunirse con los familiares de Loan en ese mismo lugar donde sucedió ese último almuerzo del niño. Los periodistas entrevistaron a los familiares cara a cara, sin filtro. Le podían hacer cualquier tipo de pregunta a cualquiera de ellos y debían responderlas. Ahora les voy a contar entonces de forma clara y sencilla qué se habló en esa entrevista y qué contaron los familiares de Loan, sobre todo su abuela, quien al final de la segunda parte de esas entrevistas dijo algo que la verdad a mí me dejó helada y que se los voy a estar mostrando obviamente en este video. Pero vamos a empezar por María, la madre de Loan. Ella recordó y contó exactamente cómo fue aquel día en el cual su hijo desapareció. Dijo que Loan se levantó como siempre muy temprano esa mañana, alrededor de las 6:30 o las 7, y que escuchó que su padre, Mariano, se iba al campo. En ese instante Loan fue a decírselo a su madre: «Mamá, papá se está yendo al campo». Luego le preguntó a su propio padre si se iba al campo y él le contestó que sí. En ese instante Loan le dijo que quería acompañarlo. Corrió entonces hacia su madre para decirle que se iría con su padre al campo. Ella le dio permiso, pero le pidió que se portara bien. Loan se puso muy contento y como hacía fresco, o sea, hacía frío, se vistió con un pantalón de jogging, una remera negra y sus zapatillas favoritas. Además, quiso llevar sus botines, que habían sido un regalo reciente de una de sus tías. Loan quería ir al campo porque supuestamente tenía muchas ganas de ver a su abuela Catalina, a quien no veía hacía muchísimo tiempo. De hecho, ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que la había visto. De esta forma, el niño se terminó de preparar y él junto con su padre salieron de su casa al campo alrededor de las 9 o 9:30 de la mañana. María, la madre de Loan, no estaba apurada ese día, pues era un feriado. Como no había luz en su casa, se fue a la casa de su hermana, que vivía cerca. En esa casa también estaban una de sus hijas, y se pusieron a preparar unos mates cuando de repente sonó el teléfono
de la madre de Loan. Quien llamaba era la esposa de su primo, quien le preguntó a María con cautela si Loan estaba ahí con ella. María contestó que no, que Loan se había ido al campo con su padre. Entonces la mujer le dijo que una vecina de doña Catalina, es decir, la abuela de Loan, le había avisado que el niño se había perdido. María en ese instante no entendía nada, según ella, ¿no? Claramente, pero sí sintió una preocupación de forma inmediata. Al enterarse de lo sucedido, entonces María y su familia se fueron corriendo hacia el campo. Durante el camino, María iba mirando por el pastizal y por la calle con la esperanza de ver o escuchar algo de su hijo, pero no encontró nada. Al llegar entonces a esa famosa casa donde se hizo el almuerzo, María le preguntó a Laudelina, tía de Loan, quien estuvo con él durante sus últimos momentos, qué había pasado y cómo se había perdido Loan. Laudelina le respondió que ella no sabía, que él se había ido junto a algunos adultos y otros niños a un naranjal cercano. María intentó seguir preguntándole cosas a Laudelina, pero según ella, la misma no le prestaba atención, estaba con el celular enviando algunos mensajes. María contó que así fue como se dieron las cosas y lamentó profundamente que se comentaran tantas afirmaciones falsas, como por ejemplo que ella está involucrada en la desaparición de su hijo, o que por ejemplo lo habrían entregado a él para que uno de sus hijos pagara una deuda de drogas. Incluso lamentó también que se diga que su propio hijo vendió a su hermano Loan para pagar esta deuda de drogas y que ella no lo denunciaba para protegerlo. María contó que ella jamás le haría daño a un niño, que tiene 8 hijos y que si ella fuese capaz de vender a uno de ellos, por ejemplo, ya lo habría hecho antes. Además aseguró que ella siente que Loan hoy en día está con vida y que siente su falta todos los días. Se sabe que en un momento los familiares de Loan decidieron reducir su exposición mediática, una decisión que generó en su momento bastantes especulaciones. Los periodistas que hicieron esta entrevista mencionaron que este cambio sucedió después de que los familiares se reunieran con el gobernador de la provincia de Corrientes, Valdés. Se dice que al parecer ellos como periodistas pidieron varias notas, pero que les respondían que se iban a manejar, es decir, los padres y familiares de Loan, a través solamente de comunicados de prensa y que no daban más notas. Los periodistas entonces les preguntaron a los familiares de Loan si alguien les había pedido que no hablaran más con los medios. Y el hermano de Loan contestó que no es que alguien les pidió que no hablaran más, sino que más que nada había sido una decisión familiar, porque se habían dado cuenta que al parecer la política había empezado como a mezclarse en la búsqueda y que por eso tomaron la decisión de detener todo contacto con los medios durante un tiempo, digamos hasta que las cosas se calmen un poco. Todo esto que les estoy comentando, como les digo, son cosas que declararon ellos, cosas que les preguntaron y ellos contestaron. No es ningún tipo de opinión personal. Mi opinión se las voy a estar dando después. Ahora, también le preguntaron a el padre de Loan sobre su estado el día de la desaparición de su hijo, ya que un comisario comentó que él estaba ebrio ese día. El hombre respondió que no sabe por qué se dijo eso y que él no estaba borracho ni nada, simplemente se encontraba muy cansado aquel día. Sobre cómo se enteró de la desaparición de su hijo y cómo se dio ese momento en el almuerzo, el hombre mencionó que nadie le pidió permiso para llevarse a Loan. Simplemente en un momento se fueron y ahí el niño se perdió. La madre de Loan también afirmó que a él se lo sacaron a Loan así nomás, sin avisarle ni nada. Y que es muy curioso porque Loan, como les conté al principio, supuestamente nunca iba para ahí, al campo, a la casa de su abuela. Y que justo el día que fue, se lo llevaron. También le preguntaron al hermano de Loan sobre toda esta situación que sucedió con el abogado que les comenté al principio. Y él contestó que ocurrió algo muy similar como lo que pasó con Burlando. Burlando, según ellos, les decía que ya tenía casi el 98% del caso resuelto, que Loan estaba en Brasil, en Paraguay, en este lugar, en este otro lugar, pero que a pesar de todo eso que se decía, claramente no, el niño nunca apareció. Según el hermano de Loan, este otro abogado también empezó a decir como que ya estaba casi resuelto el caso,
hasta que en un momento le pidió, ¿no?, esta gran suma de dinero de 25 millones de pesos argentinos para hacerle esta pericia a los celulares de los detenidos. Los familiares conversaron entre ellos y decidieron pagar este dinero, pero le ofrecieron al abogado pagarlo en 2 partes. Primero 12 millones y medio para empezar, y la otra mitad cuando le entregasen ya los resultados de esas pericias. Pero como ya sabemos, dichos resultados jamás llegaron y el abogado renunció. El hermano de Loan comentó que a ese dinero él se lo entregó en efectivo, sin recibir comprobante alguno. Y hasta hoy en día dice que se pregunta qué fue lo que sucedió con esos 12.5 millones de pesos. Y por si alguno se está preguntando por qué los familiares de Loan, que al parecer son de origen tan humilde, del campo y demás, tienen tanto dinero, bueno, fue porque claramente la solidaridad de la gente se hizo presente en este caso y realizaron varias donaciones para colaborar con la búsqueda. Sin embargo, todo ese dinero también desató ciertos rumores y sospechas hacia los familiares de Loan. Se llegó a hablar de que se habían recaudado hasta unos 300 millones de pesos en donaciones. Pero la familia durante estas entrevistas desmintió eso rotundamente, aclarando que nunca llegaron a tener más de 160 millones. A pesar de ello, muchas personas dudaban de si en verdad ese dinero estaba siendo destinado a la investigación o no. Pues algunos acusaron al hermano de Loan de haberse quedado con gran parte de esas donaciones y haber usado el dinero para pagar una deuda que tenía por la construcción de su casa. El hermano del niño negó estas acusaciones y afirmó que el dinero se está utilizando exclusivamente para encontrar a Loan. Contó que solo en honorarios para Gallego y para otro abogado se habrían gastado 40 millones de pesos y que el resto fue destinado a múltiples gastos, por ejemplo, remises para asistir a las marchas que se hicieron, más abogados, combustible y demás. Luego, para evitar seguir gastando en transportes, ¿no?, como por ejemplo estos taxis y remises, se compraron una moto y un auto Volkswagen Gol. Dijeron el modelo como para dejar en claro que no se compraron, digamos, un auto carísimo ni nada de eso. Además agregó que actualmente la plata que sobró se encuentra invertida y que la cuenta en donde está esa plata, que al parecer es una cuenta de Mercado Pago, hoy en día está bloqueada, por lo que no se puede utilizar. Ellos dijeron que presentaron toda la documentación necesaria para que se descongele esa cuenta, pero que hasta el día de hoy no han tenido acceso a la misma. Después les preguntaron si en vez de gastar dinero, por ejemplo, en el auto, en la moto, en esto, en aquello, ¿por qué no ofrecían esa donación como recompensa para quien aporte algún dato certero sobre el paradero de Loan? Y ellos dijeron que ese dinero ya está disponible y estuvo siempre disponible a modo de recompensa desde el primer momento. Sin embargo, contaron que ese dinero no fue ofrecido por parte de la familia. Así que calculo yo que se la brindó el gobierno quizás a esa plata, no sé, pero dijeron que esa recompensa está y estuvo desde siempre. Así que bueno, entonces otra persona que habló en esta entrevista fue la abuela de Loan, Catalina. A ella se la acusó en numerosas ocasiones de haber organizado ese almuerzo a propósito para que se llevaran a Loan. Ella en la entrevista negó rotundamente esta afirmación. Después le preguntaron sobre esta versión en la que se dice que fueron a verla a ella para pedirle que dijera que Loan había sufrido de un accidente. La abuela contó que nadie fue a verla directamente para que afirmara esto, sino que más bien mencionó que se enteró por algunas personas de por ahí, algo así entiendo yo como que quiso decir, y a través del abogado de su hija Laudelina, que se iba a declarar que Loan había fallecido en un accidente. Luego, algo muy oscuro que Catalina comentó fue que la venta de niños era algo que ocurría en el campo de forma prácticamente cotidiana, era algo totalmente normal. Incluso mencionó el ejemplo de un hombre que vendió a sus propios nietos. Comentó que esta práctica era algo totalmente normal porque la gente tenía muchos hijos y no contaban con el dinero suficiente para mantenerlos. Por ende veían, por más terrorífico que suene, en la venta de estos niños la forma no solamente de desligarse de ellos para no tener que mantenerlos más, sino también como una forma de recibir más dinero. Esto es algo totalmente terrorífico, chicos, o sea, para todos los que
no crecimos, no vivimos en el campo, digamos, en este tipo de campo me refiero, no a una finca de por ahí, sino al campo, creo que puede resultar algo como muy impactante, choqueante, por más de que sean cosas cotidianas, ¿no? Para esta gente del campo, pero en verdad es impactante, o sea, me hace acordar mucho, o sea, ya sé que es terrorífico lo que voy a decir, pero me hace acordar esto al caso de Hansel y Gretel, que si no lo vieron, tengo un video contando todo sobre esa historia y los invito a verlo. Esto les digo en la época medieval, o sea, no les estoy diciendo hace 30 años atrás. Sucedía que había una hambruna muy grande y los padres abandonaban a sus hijos en el bosque o se los entregaban a los vecinos, cosas así, porque no podían darles de comer. Pero también pasaba que, como les digo, la hambruna era demasiado grande y en ocasiones los propios padres comían a sus hijos. O sea, sí, así de espantoso, pero era una realidad, era algo que pasaba. Y bueno, es como que no puedo evitar acordarme de esa historia con estas afirmaciones de la abuela de Loan. Se dice que el cuento de Hansel y Gretel, el original de los hermanos Grimm, está inspirado en esta realidad, ¿no?, perturbadora, y que muchas cosas que pasan son como alegorías a esa realidad. Bueno, no me voy a explayar mucho en eso. Si les interesa, vayan a ver ese video, se los recomiendo. Pero nada, es algo muy oscuro y de verdad es como que te da escalofríos, no sé, como el pensarlo nada más. Luego la abuela de Loan comentó que toda esta situación, ¿no?, esta cosa común que era vender a los niños, terminó cuando aparecieron los subsidios por parte del gobierno hacia estas familias. Es decir, no es que terminó porque dijeron, che, vender a nuestros hijos está súper mal, no. Terminó porque empezaron a recibir plata del gobierno. La abuela del niño no relaciona directamente el caso de Loan con esta realidad, pero sí reconoció que era una práctica habitual en el pasado en esa zona. Y finalmente una frase escalofriante que dijo fue: ahora sé que es un delito vender a un niño. Eso fue totalmente escalofriante porque es como que, no sé, es como que da a entender, y según leí algunos comentarios, a muchos les dio a entender que a los que sospechan, digamos, ¿no?, principalmente de los familiares de Loan, porque muchos creen que la abuela y demás están involucrados en la desaparición, que lo vendieron. Entonces da a entender como que ahora, recién con toda la repercusión que tuvo el caso de Loan, se dio cuenta ella que estaba mal vender a un niño, pero que posiblemente, tal cual como ella afirma, siendo nacida y criada en el campo, pudo haber claramente creído que eso era algo totalmente normal, ¿me entienden? Y capaz, si ella está involucrada en la desaparición del niño, cuando se involucró en eso, no era consciente de que era algo que estaba mal, porque se crió con esa realidad. No sé, te da a pensar todo eso, la verdad. Así que, sin mucho más que agregar, los dejo con ese fragmento de la entrevista para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Era normal. Normal. La venta de chicos. Sí, porque eran pobres. Bueno, no importa, yo también fui pobre y no me vendieron, no sé si no me vendieron. Era no, pobre. Pero bueno. Y no podían criar, qué sé yo, entonces agarraba y vendía. Venía algunos y pedía. ¿Cuánto sale un pibe? Se pide así cuando por broma algunos dame para mi hijo. ¿Pero cuánto se pide? ¿Plata? ¿Sabes? ¿O cuánto en ese momento? ¿Cuánto se pedía? ¿Cuánto valía un chico? No sé, en esos momentos que él vendía por 5.000 pesos. Por 5 millones, días. Y bueno, habrá millones, días. Y bueno, antes era 5 millones. ¿Sí? Y después ¿dónde lo sacaban los chicos? vendieron 2 y después 3 ya no, porque le atajaron como a vender, que vino el sueldo que mandaba el presidente para ayudar, para criar a los hijos. Ah, se entiende, ¿no? O sea, reciente, como daban subvención, ya no necesitaban vender los hijos, sino que los podían mantener con un subsidio, digamos. Pero esto de cuándo es, perdón, porque la fecha es importante. ¿Es reciente? ¿Esto de ahora? Y ahora no, porque Ahora no. no se puede dar ni vender las criaturas porque Nunca se pudo, ¿no? Está prohibido. No ya existe eso. tiene el sueldo las madres para mantener a su hijo. No, más allá del sueldo, porque es un delito vender un niño. Ahora sé que es un delito vender a niños.